pasaba un problema, decía, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Sin conocer a Dios, sin entender que Él tiene la vida eterna, sin entender. Decíamos, Dios mío, nos quejábamos con Él. Pero antes quizás de entrar al mensaje, antes de entrar al un mensaje muy corto, vamos a orar para que sea Dios el que obre, que hable a través de mí, que no sea yo, sino que sean sus palabras, para que Él sea glorificado y exaltado en esta tarde. Oremos, hermanos y amigos, inclinemos el rostro, vamos a orar. Padre buen Dios, en esta mañana, en esta tarde, queremos darte las gracias por habernos traído con bien. Te damos gracias por tenernos en este lugar tan hermoso, en esta colonia. Queremos suplicarte, Padre, que tu poder y tu gloria se manifiesten en esta tarde, Señor. Que seas tú el que me uses, que seas tú a través del Espíritu Santo, Señor, usando mi corazón, que pongas palabra divina, palabra de lo alto, Señor. Glorifícate en mi vida y glorifícate en esta colonia, Padre, que podamos darnos a entender, Señor, y que las personas que no te conocen, que quizás no han venido, puedan escuchar a través de las ondas sonoras, Padre bendito, que dan estos parlantes, que puedan conocerte, Señor, y que tu semilla quede sembrada en los corazones. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, mi nombre es Amílcar Serna, venimos de la Iglesia Bautista Amigos de Israel Sonsonate. Es un privilegio realmente estar con ustedes, compartir esa bendición maravillosa que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. Y queremos compartir un refrigerio también con ustedes. Yo sé que eso es importante, pero lo más importante es la palabra de Dios. Y esas son parte de las bendiciones que Dios derrama sobre su pueblo. Y muchos de aquí venimos también con dificultades, pero realmente Dios da una paz, da un gozo, da una alegría al estar al servicio de Él. Quizás muchos de nosotros vengamos con $1 en la bolsa, o quizás no traigamos dinero, pero la bendición maravillosa es de tener a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón, sabiendo que de Él dependemos y sabiendo de que Él tiene respuesta para cada una de nuestras peticiones. Y yo quiero compartir con ustedes cómo está el ser humano, cómo estamos cuando nacemos. La palabra de Dios nos enseña que el hombre desobedeció y ese es un pecado. El hombre desobedeció y cayó en pecado y eso es lo que lo separa de la relación íntima con Dios. Pero como le decía a un inicio, todos mencionamos a Dios, pero no queremos acercarnos a Dios. ¿Y por qué razón no queremos acercarnos a Dios? ¿Por qué el ser humano no quiere acercarse a Dios? ¿Por qué huye de la presencia de Dios? ¿Por qué huye del Creador? Y hoy en la mañana platicaba con alguien que es convertido, que yo lo gané para Cristo, es recién convertido. Él me dice, mire, yo pertenezco, me dijo, a la tradicional, me dijo, pero ustedes nos critican a nosotros. Pero es que yo no te vengo a hablar de esto, yo vengo a hablarte de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios enseña, me dice, que todos somos hijos de Dios. Estás equivocado. La palabra de Dios no enseña que todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios dice allá en Génesis 1:27, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nos hizo parecido a Él. Pero el hombre perdió la semejanza de Dios cuando Él pecó, cuando entró el pecado, allá en el capítulo 3, versículo 6 de Génesis. Ahí pecó la mujer, desobedeció, y a causa de la desobediencia entró el pecado al ser humano. Y a causa de esa desobediencia, de ese pecado que hay en el ser humano, está separado de la gloria de Dios, dice su palabra. Pero quiero comentar que el pecado nos trae muchas consecuencias. Y yo traigo anotados algunas consecuencias, algunos casos de pecado que hay en el ser humano. Y quizás estos pecados han habido en nuestras vidas. Y quizás como hermanos también algunas veces arrastramos esos pecados, nos arrastra el pecado, alejarnos de la voluntad de Dios. Y yo quiero ponerle un ejemplo antes de que entremos a la palabra de Dios. Estamos viviendo una época donde el sexo libre a temprana edad, ese es un pecado. Aún se manifiesta dentro de los hermanos, se manifiesta muchísimo de las personas que no conocen a Cristo. ¿Y cuáles son las consecuencias de vivir el pecado? Dice que la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Así dice su palabra. Dice que al vivir en pecado vamos a morir, pero vamos a morir eternamente. No solamente esta muerte, no solamente vamos a dejar esta tierra, sino que vamos a ir a un lugar de tormento. Y a consecuencia de este pecado de sexo libre, vienen las enfermedades que no tienen cura. Esa es la causa del pecado, nos lleva a la muerte. ¿Y por qué quiero comentar esto? Porque esto es una parte de la introducción de lo que vamos a compartir.
allá por los años 1984 se descubrió aquí en El Salvador el primer caso de SIDA. Y solamente se daba en las personas de 18 años a 24 años. 18 años a 24. Hoy en día, si nos vamos al 2010, estamos hallando niñas de 12, 13 años ya con SIDA. Esa es a causa del pecado. El pecado te lleva a muerte. Amigos, los que no conocen a Cristo Jesús, quizás no entenderán en este momento, pero Dios quiere hablarles este día. Dios quiere hablarles en esta tarde. Dios quiere tocar su corazón y quiere que usted abra su corazón esta tarde. Pero fíjense bien, en los años 84 se descubrió el primer caso de SIDA. En el 2000, entre 18 y 24 años. Ahora en el 2010, 12 años. Personas ya con SIDA. No es porque haya nacido en SIDA, sino que porque entró en pecado, comenzó sus primeras relaciones sexuales a temprana edad. Pero también quiero compartir con ustedes, también hay pleito entre familias, y yo lo tengo. Hay dificultades con nuestros hijos, hay dificultades con nuestros esposos, y aún en la iglesia, aún las familias cristianas estamos en dificultades. Pero realmente a Dios no le gusta, esa es causa del pecado, es una división, es un pecado que ha entrado en nuestras familias y nos lleva a una perdición, nos lleva a un alejamiento de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos permanezcamos firmes como familias cristianas buscándole a Él. Y aquellas personas que no le conocen, Él quiere rescatarle. Mire lo que dice la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes Lucas 19. Lucas 19. Mire para qué vino Jesús. 19:9. Mire lo que ha venido a esta colonia y es algo maravilloso. Hace tiempo llegó allá por los años 88 a mi vida. Realmente tengo mis años. Muchos quizás dirán que soy joven, pero soy abuelo. ¿Verdad? Compartía con una hermana y le decía, mire, yo ya soy abuelo, ya tengo un hijo de 20 años, ande 21 y ya me hizo abuelo. Y muchas veces ya se equivocan por ver las apariencias nada más, pero las apariencias engañan muchísimo. Y quizás muchas veces también engañamos nosotros, siendo hermanos, engañamos a las personas porque no estamos dando buen testimonio. Y Dios quiere que seamos fieles a Él. Y que seamos una iglesia en victoria. Mire lo que dice el capítulo 19, versículo 9. Y dice la palabra de Dios así. Si gusta nos ponemos de pie para reverencia a nuestro Señor Jesús. Para reverencia a nuestro Dios. Y la palabra de Dios se lee así. Jesús le dijo, esta es una plática, es un llamado de Jesús platicando con Zaqueo, un hombre muy pequeñito. Es una historia que se le cuenta a los niños y que él se subió a un sicómoro es un morro. Pero miren el 9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sentémonos, hermanos. Dice la palabra de Dios que esta tarde ha venido la salvación a esta colonia. Dice que la palabra de Dios ha llegado a todos estos lugares para que no haya excusa en aquel día cuando Jesús venga por nosotros. No va a haber excusa, no va a decir la humanidad que no hubo oportunidad de escuchar la palabra. Yo le doy gracias a mi Dios porque de temprana edad, a los 20 años, Dios me permitió llegar a los pies de Cristo. Dios me llamó al ministerio para servirle, pero yo huí de la presencia de Dios, como lo hizo Jonás. Pero también pagué las consecuencias. Pagué esas dificultades, pagué ese retiro de la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios me motiva hoy en día, de traer la palabra de Dios y decirle a ustedes que Dios tiene grandes propósitos para toda la juventud y para toda la gente mayor, para todos los niños. Tiene un gran propósito Dios, y dice que Él ha venido a esta colonia y ha traído vida, y vida en abundancia a través de su Hijo amado Jesús. Y eso queremos compartir con ustedes. Y miren lo que dice. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Lo que se ha perdido es la humanidad. Se ha perdido en sus propios pensamientos, en sus propios deseos del corazón. Y eso es lo que ha venido a rescatar, dice, a través de su Hijo amado Jesús. Y ese fue el propósito de haber enviado a Jesús para que nos rescatase. Y quiero que leamos para que veamos de dónde nos quiere rescatar Dios. Y dice Romanos 3:23, los que tienen Biblia pueden buscarlos. Romanos 3:23. Tenemos que darnos cuenta, y tiene que darse cuenta la humanidad, primeramente, para poder ser salvo, tiene que darse cuenta que es pecador. Y todo cristiano tiene que darse cuenta que si no estamos
gozosos en el Señor, si no estamos firmes en el Señor, estamos en pecado y eso nos separa de Dios. No solamente el que no es creyente está separado de Dios, también el cristiano puede alejarse de la presencia de Dios. Puede contristar el Espíritu, dice su palabra. Y mire lo que enseña Romanos 3:23, dice: aquellos que no le conocen tienen que darse cuenta que son pecadores. Y mire lo que dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie nace sin pecado, nadie, ningún ser humano, ningún hombre hecho por Dios. Todo el ser humano ha sido hecho por Dios a su imagen y semejanza. Y dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, todos nacimos en pecado. Yo nací en pecado, lleno de pecado. Y dice la palabra de Dios que tenemos que entender que el ser humano es pecador, para darme cuenta, para que Él me pueda dar vida eterna. Pero también dice que estoy separado de la gloria de Dios. Nadie tiene la oportunidad de llegar a Dios si no le recibe a Jesús. Si no recibe a Jesús, no puede llegar a la presencia de Dios. Y si muere sin Cristo, hay un lugar que se llama infierno. Hay un lugar que es el lago de fuego, que es el final, donde terminan aquellas personas que no conocen a Cristo. Y compartía la semana pasada, el sábado pasado, muchos de nosotros nos preocupamos por nosotros mismos. Pero realmente yo me sigo preocupando por mis hijos. Y sigo preocupándome por mis nietos. Tengo un nieto y sigo preocupándome. ¿Por qué? Porque tengo que ser ejemplo de mis hijos. Yo no tengo que olvidarme de mi familia, no tengo que ser egoísta, sino que tengo que compartir esa salvación que Dios me ha dado a través de su Hijo amado Jesús. Porque yo me di cuenta que estaba separado de Dios. Recibí a Cristo en mi corazón y Él me hizo salvo. En esta tarde, aquellos que no conocen a Cristo pueden llevarse a Cristo en su corazón. Tienen que darse cuenta que usted es pecador. Pero también quiero compartir algo más con ustedes. Usted tiene que darse cuenta que Dios le ama. ¿Y cómo es que le ama a Dios? Dios le ama porque Jesús nació para llevar sus pecados y llevar los míos. Es que Dios no solamente le está diciendo que tú eres pecador. Es que Dios no le está diciendo solamente que tú estás lejos de mí. También le busca solución a sus problemas, a ese problema tan grande. A un problema grande que lo ha separado de la relación íntima con Dios. Y en ese amor, vamos a ver el versículo Juan 3:16. Un amor tan grande, mire lo que dice la palabra de Dios. No importa la condición, amigo, no importa la condición en que nos encontremos. Para los cristianos dice que tenemos un abogado. Para los cristianos dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos toda maldad. Pero para el no creyente también Dios trae vida eterna. Si alguien abre su corazón, si alguien dispone su vida hacia Jesús, Dios lo perdona. Y ese es el amor que Dios nos va a mostrar a través de su Hijo amado Jesús. Dios nos ama. Y miren, en el versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera, no importa las condiciones en que te encuentres, joven, no importa las condiciones en que nos encontremos los seres humanos, es que Dios quiere restaurarnos. Dice que Él ha venido a darnos vida eterna. Él ha venido a darnos una vida abundante a través de su Hijo amado Jesús. Porque de tal manera, dice su palabra, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué le voy a comentar este caso de este amigo antes de que se me olvide? A esta persona yo la gané para Cristo hace como unas 2 semanas. Y él me dice que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Si tú recibes a Cristo, tú eres hijo de Dios. Pero si no recibes a Cristo, a Jesús en tu corazón, dice la palabra en Juan 8:44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Porque él ha sido mentiroso, y empieza a decir homicida, y empieza a decir ladrón, y empieza a decir muchas cosas. Esas son las evidencias que no todos somos hijos de Dios. Y me dolió mi corazón porque yo lo gané para Cristo. Pero él me dice: no, es que yo quiero seguir en mi iglesia, que la iglesia no te va a hacer salvo. La palabra de Dios enseña que Dios amó al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo Jesús para que muriera por ti y por mí, para que Él llevara todos esos pecados y los clavara en la cruz. Pero no solamente clavarlos, sino que también resucitar, para dejarnos un ejemplo, que usted y yo, hermano, y para que aquellos amigos entiendan que Jesús resucitó y nosotros también vamos a resucitar, porque le tenemos dentro de nuestro corazón. Y si Él ha ofrecido vida en abundante, es porque Él nos los ha dado a aquellos que somos hermanos.
y queremos compartir esa vida con los demás. Queremos darles a conocer que solamente a través de Jesús hay salvación, que solamente a través de Jesús, de ese Hijo amado que Dios envió, a través de Él podemos nosotros arrepentirnos y reconocerle como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas.